Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a la segunda clase de nuestro Japone. Es un honor para mí y unos nervios bárbaros poder dar clase. Así que, bueno, vamos a empezar orando y pidiéndole al Señor que esté con nosotros y nos guíe, ¿sí? Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de reflexionarnos, de aprender de tu palabra, aprender de todo lo que vos tenés para nosotros. Quiero pedirte, Señor, que no seas yo el que hable, que seas vos, que podamos guiarnos, que podamos interactuar, que podamos escuchar tu voz. Padre, atamos en nombre de Cristo Jesús toda voz de la carne, de las tinieblas, y le ordenamos enmudecer en nombre de Jesús. Y ponemos nuestras vidas al control tuyo, Señor, en especial la mía. Háblanos hoy, una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Como vieron, no sé cuántos tienen el libro, pero lo que vamos a empezar viendo es la unidad 1, que es el servicio en los evangelios. Y dentro de esto vamos a ver lo que hace el Señor Jesús en el servicio. Toqué algo de más y ahí vamos. Empezamos con la introducción, que es el punto de partida. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús y su ejemplo en el servicio. Y acá era lo que les decía que se repetía. Y los objetivos de la unidad es estudiar algunos pasajes sobre este tema y pensar un poquito qué fue lo que llevó al Señor Jesús a definir su vocación de siervo, ¿verdad? Estos pasajes nos van a ayudar. Ahora, todo pareciera ser que empieza en el bautismo del Señor Jesús, cuando se acuerdan que fue bautizado y qué fue lo que pasó. Descendió el Espíritu como paloma sobre él, ¿no? Visiblemente. Y ahí yo les voy a pedir, alguien que tenga Mateo 3:17, alguno que tenga en el libro de Mateo, otro en el libro de Marcos y otro en el libro de Juan. ¿Quién puede tener? Marcos. Bueno, Marcos. Bueno, puede Juan. ¿Y quién puede tener Mateo? Mateo 3:17. ¿Quieres leerlo? Y una voz del cielo decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Bien. En la Biblia de las Américas dice: este es mi hijo amado en quien me he complacido. Fíjense en Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Dice Marcos: también se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Bien. ¿Y en Lucas? ¿Quién tiene Lucas? Lucas 3:22 dice: tú eres mi hijo amado en quien me he complacido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven entre lo que dice Mateo y lo que dice Marcos y Lucas? Que el primero quizás está hablando como es lo que sería en tercera persona, ¿no? Al menos lo que veo yo, como este es mi hijo, pero en cambio en Marcos y en Lucas le habla directamente a Jesús. Le habla directamente. Exacto, esa es la diferencia. La voz de Mateo está dirigida a los presentes, es un testimonio hacia los que están presentes, pero la de Lucas y la de Marcos va dirigida a Jesús, es una confirmación de lo que él estaba haciendo, confirma el propósito de lo que el Señor estaba haciendo. Por eso podemos decir entonces que el bautismo de Jesús representa la respuesta obediente a la vocación que había sentido él del Padre, de ser un escogido de Dios para la redención de la humanidad. ¿Amén? Muy bien. Y acá se me mueve y entonces no me avanza. Ahí está.
Vamos a ver dos textos más. Alguien que busque en el Salmo 2.7 y otro que busque Isaías 42.1. ¿Quién puede buscar el Salmo 2.7? Y Isaías 42.1. Isaías. Vos buscas Isaías. ¿Quién lee? A ver, el Salmo 2.7, ¿qué dice? ¿Lo puedo leer yo? Sí, dale. Yo proclamaré el derecho del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme. Bien. En la Biblia de las Américas dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y qué dice Isaías 42.1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él hará justicia a las naciones. Bien. En el Salmo 2.7 es un salmo que se utiliza para la coronación de los reyes. Dios es el que corona. Este salmo afirma la naturaleza de Jesús como rey. Pero Isaías 42.1 dice, aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. ¿Hay alguna semejanza a lo que leímos antes? En Mateo o en Marcos, al pasaje, en quien mi alma se complace, ¿no? Dice, aquí se lo ve como un siervo sufriente, pero también tenemos otra afirmación en Mateo 12, allí quien tenía Mateo, en la Biblia de las Américas, si tienen la aplicación, Mateo 12 del 18 al 21, que se corresponde con este Salmo 42. ¿Quién puede leer allí Mateo 12 del 18 al 21? Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No pelearán, ni gritarán, ni levantarán su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Allí, en este pasaje de Mateo, confirma esto mismo que decía en Isaías, ¿no es cierto? Queda confirmada la misión redentora de Jesús como un siervo sufriente. Él estaba haciendo lo que el Padre le había declarado anteriormente, ¿no? Ahora, ahí vemos que la vocación del siervo también se la ve en Lucas 4, del 18 al 19. ¿Alguien lo puede tener? Está acá, no importa, no se hagan problema. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, fíjense, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Exacto lo que decía el pasaje de Isaías. De hecho, que cuando el Señor Jesús lee esto, le dan el libro de Isaías para leer, y él lee este pasaje y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Queda bien claro que no solo el servicio al Padre, que no solo es un servicio al Padre en obediencia, sino una acción social a un pueblo que tenía una condición espiritual deplorable. Y como sabemos, por las sanidades y los milagros que el Señor realizó, también había mucha necesidad física. Hablamos de Jesús como siervo, pero ¿a quién se le hace el servicio? A Dios. ¿A Dios? ¿Solo a Dios? Prójimo. Siempre se le hace al otro. Claro. La verdad es que el servicio a nosotros mismos siempre es un servicio social.
Porque le estamos haciendo al otro el bien, estamos sirviendo al otro. Ahora vamos a ver el capítulo 1, Jesús como modelo de servicio. Y hay un pasaje crucial en esto acerca del Señor Jesús, un gesto inolvidable de servicio realizado por Jesús y una reflexión final respecto al servicio de Jesús. Vamos a ver el contexto histórico, pero empezando por el pasaje. A ver, el pasaje de Mateo 20, del 17 al 28. ¿Quién tenía Mateo? Yo tengo la primera parte, porque la escribí, no llegué. ¿Quién tiene en la Biblia Mateo que pueda leer ahora? Mateo 20, del 17 al 28. Otro que busque Marcos 10, del 32 al 45, y otro Lucas 22, del 24 al 40. ¿Quién lee Mateo? ¿Vos lees Mateo? Ahí tenés Mateo. ¿Quién tiene? Marcos. Lucas. Y vos Lucas. Bien, Mateo 20, del 17 al 28. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien. ¿Quién lee el Marcos 32? Sí, es Marcos 10. Marcos 10, del 32 al 45. Dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando parte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pasaje de Lucas es más chiquito, es más cortito, pero
muestra algo distinto. Vamos a leerlo. ¿Lo puedo leer? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense, en el primer pasaje, los dos primeros pasajes, dice que los discípulos iban caminando con el Señor Jesús y estaban perplejos, estaban anonadados y estaban asustados incluso porque sabían que Él decía que iba a Jerusalén para morir. Y la verdad que no entendían por qué Jesús marcha a Jerusalén tan resueltamente para morir. Ahora, en Lucas presenta un contexto diferente. Este texto es durante la última cena, lo presenta Lucas. Es una charla en la última cena. Allí el Señor dice que alguien le va a traicionar y ellos discuten sobre quién sería. Eso da lugar a que discutan sobre quién era el mayor. Y ahí aparece un pedido inapropiado. En Mateo parece que lo hace la madre de Jacobo y de Juan, pero en Marcos lo hacen Jacobo y Juan directamente. El Señor Jesús les concede la petición, a pesar de lo que Él estaba sintiendo en su corazón. Pongámonos siempre en el lugar del Señor, ¿no? Él tenía en su mente y ya venía declarando que iba a morir, pero no era morir así nada más, iba a morir con una muerte humillante, le iban a pegar, le iban a azotar, lo iban a clavar en una cruz. Ellos realizan una petición atrevida, pero es atrevida porque lo quieren comprometer a Jesús de antemano. Señor, que en tu reino nos podamos sentar a la derecha y a la izquierda. Perdón, ¿no? Pero Sí. en este caso, lo que estás diciendo vos, ¿no sería que ellos en realidad, al no entender lo que estaba sucediendo, lo veían como se ve normalmente a lo que iba a ser un rey? Entonces, decididamente le pedían eso porque como seres humanos querían estar acomodados. Tal cual. Y la otra cuestión es, ¿a qué se refieren cuando hablan del lugar? ¿A lo terrenal? ¿A ese lugar en la mesa? ¿O se refieren al lugar? No, ellos siempre estaban esperando la redención de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba oprimido por los romanos en ese tiempo. Y ellos veían al Mesías como el liberador, pero no veían al Mesías como el liberador del pecado. Lo veían como el liberador de la nación. Y también ¿Cuál es de el la tipo de forma en que libertad? iban a liberar, tal vez. ¿No? De esta manera, la forma también en que iba a liberar, porque vemos que habla de un siervo sufriente, o sea, parece todo lo contrario quizás a esa imagen de Salvador, de Mesías, que ellos iban armando en su cabeza. Tal cual. No, que los judíos ya tenían una imagen de cómo iba a ser el Mesías. Ellos se imaginaban un rey conquistador, guerrero que iba a venir y va a liberar a los judíos, se va a alzar, con los judíos y nada que ver. Lo que fue Jesús vino en un burro y... Claro, tal cual. Piensen, pongamos nuestros Pero ojos en el lugar. ellos cuando dicen en el pasaje de Marcos, dice, cuando estés en tu gloria, ¿no? Sí. Le dicen, cuando estés en tu reino, creo que dice Mateo, ¿no? También hay esa diferencia. Sí. No sé, para mí ellos están interpretando lo que, como Jesús ya les venía diciendo todo, esa es la gloria del reino, ¿no? Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero en su mente la gloria era la gloria de un reino terrenal.
Ellos pensaban en la liberación de algo terrenal porque no podían entender. Para nosotros es más fácil, porque tenemos la Biblia, porque tenemos la historia, pero pónganse en el lugar de ellos. Así todo, él venía diciendo, yo voy a ir a morir a Jerusalén, y ellos le dicen, queremos que en tu reino, viste, estemos uno a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Piden un lugar de privilegio. Ojo, seguramente nosotros lo hubiéramos hecho. De hecho, que los otros discípulos se enojan porque ¿cómo no se le ocurrió a mí algo? ¿No? ¿Cómo se le ocurrió a mí? ¿Por qué es un pedido inapropiado? Por tratar de manipular a Jesús. Por inoportuno, porque Jesús venía hablando de su humillación, de su muerte, y ellos querían honor y privilegio. Porque todavía no habían entendido la verdadera naturaleza del reino. El tema de quién sería el mayor se ve que era un tema recurrente entre los discípulos, porque lo vemos también en Mateo 9:33 y 34 y en Lucas 9:46. No lo vamos a leer esos pasajes, pero el Señor Jesús se da cuenta y habían venido caminando y cuando llegan al lugar les dice, ¿de qué estaban hablando? Y ellos empiezan a silbar porque sabían que habían estado discutiendo entre ellos de quién era el mayor, de quién sería el mayor. Ahora la respuesta de Jesús fue una respuesta instructiva. Les hace una observación. No saben lo que están pidiendo. La elección no es por favoritismo, sino por el propósito divino y eterno del Padre. Y también les hace una reflexión y dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos que contestaron, sí, podemos. Ahora, nosotros hubiéramos contestado distinto. Ni se imaginaban lo que es. La verdad que no. Pero la copa y el bautismo representan aquí una experiencia difícil en la vida. En este contexto, y a la luz de la charla que acaba de tener con los 12 sobre su muerte en Jerusalén, estos elementos son una clara referencia a su crucifixión. Está implícito en la pregunta, lo que está implícito en la pregunta es el reconocimiento de que aún el lugar de Jesús en el reino significa sufrimiento. Ellos contestaron, podemos, no entendían. Jacobo terminó muerto a espada por mano de Herodes. Y Juan terminó exiliado en Patmos. El pedido provocó indignación. ¿Por qué? Cuando hay igualdad no hay lucha. Porque se habían adelantado los otros dos. Claro. Por eso estaban indignados. Porque cuando alguno procura elevarse, empezamos a sacar ventajas. Y esto es verdad. Pasa hoy en día también, ¿verdad? Ahora, hay pautas de grandeza en Jesús. Hay una serie que está muy linda, el capítulo que habla de esto, que se llama The Chosen. Ustedes lo pueden bajar directamente del celular, buscan la aplicación The Chosen y ahí está. Y lo que pasa es que ahí se ve en el relato que ellos eran muy íntimos. Fueron uno de los primeros que Jesús llama al ministerio, los deja, ¿no es cierto?, eran pescadores y los llama, que lo sigan. Y estaban siempre con él, o sea, eran muy íntimos. Y cuando se van agregando más discípulos, es como que ellos se sentían como que, bueno, entonces nosotros tenemos prioridad, somos los primeros. Y bueno, es humano, como decía, es humano decir, bueno, entonces a mí me corresponde y preguntarle al Señor como un amiguismo, ¿no? Entonces me toca a mí, no nos toca a nosotros. Así es muy interesante esa parte. ¿Sabe que yo me bajé de Chosen, todavía no vi ninguno? Ay, mirá, pero vale la pena, ¿no? Cómo te ilumina todo con lo que pudo haber sido, ¿no?, en su origen. Muy lindo. Bueno, vemos pautas de grandeza porque Jesús no se desanima a causa de la lentitud del aprendizaje de sus discípulos.
lo bueno de esto es que tampoco se desaniman con nosotros. Amén. Amén. Aprovecha para corregir las actitudes equivocadas. Quien quiere discipular no puede condenar, sino aprovechar para enseñar y corregir en amor. Preguntarnos, ¿cómo puedo aprovechar esta circunstancia para enseñar algo positivo? Y yo creo que esto es algo que tenemos que bajar a nuestra vida, a nuestro andar diario, con el que está al lado nuestro, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Siempre, cuando hay que ejercer una corrección, aprovechar las circunstancias para enseñar algo positivo. Jesús da una enseñanza, Mateo 20:25 y Lucas 22:26. A ver, allí, recién lo leyeron. Lucas 22:26 dice, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que elige como recibe. Bien. ¿Y Mateo 20:25? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero lo que sigue, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bien. Dice, en el mundo, a más gente bajo autoridad, más autoridad. Dice, el pasaje dice que se hacen llamar bienhechores. Cualquier coincidencia con la política de hoy, por favor, está fuera de la realidad. Hacen creer que piensan en el bien de las personas, pero en realidad piensan en su propia exaltación. La grandeza del mundo casi siempre se asocia con los títulos. A más títulos tengo, más importante soy. Esto, lamentablemente, a veces también pasa entre los creyentes. Qué pena, ¿no? Que tengamos que decirlo, pero hay que decirlo. A veces pasa también entre los cristianos. Ahora, pautas de grandeza según Jesús, arranca corrigiendo el pensamiento equivocado. Dice, pero entre vosotros no será así. Los discípulos habían sido influidos por la grandeza del medio ambiente. Y me gustó esta palabra que dice justo el libro de texto. Ellos habían sido influidos por el medio ambiente. Y en este año que nosotros como iglesia tenemos que influir en el otro, tenemos que ser nosotros aquellos que influimos de Cristo en otros y no dejarnos influir por nuestro contexto, por todo lo que nos rodea. Un desafío sobre lo que creo. Dice, ¿está de acuerdo lo que yo creo? ¿Está de acuerdo con lo que piensa Jesús? ¿O está de acuerdo con lo que piensan los demás? Un desafío sobre lo que yo creo. Yo por eso les hice escribir, ¿en qué estoy sirviendo? ¿En qué estoy sirviendo? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos sirviendo. El servicio no es solamente en la iglesia. Puedo servir en mi casa, a mis hijos, a los nietos, a mi familia, en mi trabajo. Sirvo a Dios. Muchas veces el Señor Jesús dice, aquí que le da un vaso de agua a uno de estos pequeños, me lo está dando a mí. Es muy fuerte lo que el Señor marca, ¿no? Dice Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la palabra diáconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esa es la palabra donos. La grandeza del reino es el servicio que uno presta. Si quiere ser grande, diáconos o servidor. Si quiere ser el primero, doulos o siervo. O también otra forma de traducirlo es esclavo. Quedó medio chiquito, pero se los leo. Diáconos
de donde proviene el vocablo castellano diácono, denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. Diáconos debe de distinguirse hablando generalmente de doulos como esclavo. Diáconos contempla al siervo en relación con la obra y doulos se le considera en relación con su dueño. Y acá la definición de doulos viene de deo, aldeatar, que es esclavo. Originalmente el término más inferior en la escala de servidumbre vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Dice, tendrá que ser su siervo, tendrá que ser su servidor, su diácono, su doulo, un esclavo, que se entrega a la voluntad de otro. La grandeza del reino se mide en términos de nuestra disposición a servir a los demás. Lucas 22:26 dice en la Biblia de las Américas, pero no es así entre vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Hace ver la posición de liderazgo no como una oportunidad para ejercer autoridad, sino como una oportunidad de servir. Lo vemos también eso en Marcos 9:33 al 37 y en Lucas 9:46 al 48. El discípulo está dispuesto a ponerse al final de la fila y servir a cualquiera sin importar su condición. Aunque a veces queremos elegir a quién servir. Yo estuve un tiempo en una iglesia donde el título era muy importante. El título era muy importante. Era para ejercer autoridad. Y se veía que él ejercía autoridad, pero no hacía. ¿No? Y no es lo que el Señor nos está enseñando. El servicio prestado al más humilde es servicio prestado a Dios. Me encanta lo que dice Proverbios 19:17. Servir al pobre es un préstamo al Señor y Dios pagará esas buenas acciones. Me encantó ese texto. Ese texto no lo van a encontrar en el libro. La misión del servicio de Jesús. Dice en Mateo 20:28, Jesús se pone como ejemplo. No exige hacer algo que Él no haya hecho primero. Sin ejemplo, la enseñanza pierde eficacia. Según Mateo 5:19, la secuencia es hacer para enseñar y no al revés. Y Hechos 1:1 dice, todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. En Mateo 20:28 dice, los verbos servir y dar caracterizaban a Jesús y nos deben caracterizar a nosotros también. Nadie tiene mayor amor que que dar su vida por sus amigos. Qué cosa, ¿no? Como Jesús fue predicando, enseñando siempre con el ejemplo. Lucas 22:27, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es más importante el que está a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué lindo esto que dice el Señor. Ahora, un gesto inolvidable del servicio del Señor Jesús. ¿Cómo vamos por la hora? 8:15. ¿No? ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 9:15 tenemos. Muy bien. Juan 13 del 1 al 17. Este pasaje lo vamos a escribir. ¿Vos tenías Juan? Pero vamos a ir leyendo de a poco, ¿te parece? Dice el verso 17, finalmente dice, bienaventurados sois si las hacéis. A las cosas que él viene diciendo.
Sobre este texto, el contexto histórico es en la última cena. No lo vamos a leer todo primero porque después lo vamos a ir leyendo por partes. Esto es un día antes de su muerte. Y acá lee del 1 al 3. Bueno, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, hasta el 3. Hasta ahí. Fíjense todo lo que sabía Jesús. Sabía que la hora de su muerte había llegado, que se reencontraría con el Padre. Sabía que su origen era divino, jamás se olvidó de eso. Su autoridad, sabía de su autoridad absoluta concedida por el Padre. Pero también sabía que él retornaría al Padre y que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Juan declara un detalle más. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿hasta cuándo los amó? ¿Se terminó el mundo? ¿Te ama el Señor? Los amó hasta el fin. Porque nosotros somos los suyos. Él te ama hasta el fin. Me ama hasta el fin. Nunca te olvides de eso. Un acto inesperado. Lee el 4 y el 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense, proveer agua para el lavado de los pies era un acto de cortesía en el tiempo de Jesús. Era un acto de hospitalidad. ¿Por qué? Porque ellos andaban camino de tierra, con sandalias, y era normal que como acto de cortesía les brindaran agua para lavarse los pies. En nuestro mundo occidental no estamos acostumbrados a esto, y menos en nuestra época, ¿no? Nos daría vergüenza hacerlo en público, sería incómodo. Ahora Génesis 43:24 cuenta que el mayordomo les dio agua para lavar los pies a los hermanos de José. Eso es cuando José era gobernador de Egipto y los hermanos vinieron a verlo. Dice que el mayordomo les dio agua. Fíjense que era una tarea tan humillante que aún el sirviente les dio agua para que se laven ellos. No es que fue él a lavarle. En Lucas 7:44, Jesús reprochó la falta de hospitalidad de Simón, el fariseo, por no darle agua para lavar sus pies. Se me lengua la trama, un poquito. Si lo hacía un esclavo, no debía ser judío, según un comentario rabínico sobre Éxodo 21:2. O sea que ni siquiera era digno para un esclavo judío el ir a lavar los pies del otro. Primera Samuel 25:41, cuando David manda a buscar a Abigail, dice: aquí tienes una sierva que será sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y en una obra judía que se llama José y Asenat, que se escribió entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, Asenat le dice a José: tus pies son mis pies y nadie más debe lavártelos. Y esto hace más significativo lo que Jesús hizo. Arnur se lo dijo en la novela turca. ¿Quién? En la novela turca. ¿En qué novela era? Ella le hace el gesto de lavarse los pies. Él le dice que no, porque la tenía mucha y ella le dice lo mismo. Así que lo robaron. Mirá de dónde lo sacaron, No es que vi toda la novela, pero me acuerdo de algunos flashes de eso, los vi. O sea que, bueno, es un
símbolo de mucha entrega y mucho amor, ¿no? Arrodillarse y lavar los pies que estaban muy polvorientos. Yo me En la enteré de iglesia algo. donde nosotros vinimos antes de estar acá, para Semana Santa hacíamos el lavamiento de pies. Sí, hay iglesias que lo Una vez lo hicimos en el Bajo de San Isidro, ¿te acuerdas? Acá también. Sí, unas veces. Y me acordé que hay una organización cristiana, que es internacional, que trabaja con todo lo que es calzado, para la gente que no tiene, y hacen, para distintas comunidades con necesidad, y ellos hacen el lavamiento de pies de Jesús mientras les predican el Evangelio y además lo aplican el calzado. Sí, lo Es hicimos con ella, con Samaritan Fit, en la cava. Nosotros lo hicimos, claro, yo no fui al final, pero acá en la iglesia colaboramos en eso. Yo me acuerdo, me enteré de una incidencia de un matrimonio amigo en la luna de miel, ¿no? Donde ella se hizo preparar en la habitación una palangana y lavó los pies Del esposo. del esposo. Y me pareció un acto precioso, ¿no? Perdón, ya que estamos con las novelas, creo que la novela El Clon, creo que en la noche de bodas van a ver que es el marido, el esposo, el que le lava a ella, ¿no? Pero no sé si es más una práctica de ese contexto, ¿no? Y todo, lo han sacado de todas estas. Miren esto, Jesús hizo lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Porque estaba entre ellos como el que sirve. Estuvo dispuesto a hacer lo que nadie más estuvo dispuesto a hacer. Conozco un hermano que tiene una debilidad por la gente de la calle. Y cuando ve a alguien en la calle, muchas veces para su vehículo, se acerca, le pregunta qué es lo que le pasó, cómo está. Ha llevado gente a su casa, la ha levantado, la ha llevado, la ha bañado. Ustedes saben, la gente en la calle a veces lo hirió, le ha puesto ropa, lo ha traído a la iglesia, conoció a Jesús, conoció a Cristo y he visto vida cambiada. Yo no lo podría hacer de esa manera, creo, qué sé yo, pero él lo hace. Lo hace. Y es algo impresionante ver una vida cambiada porque alguien se ocupó. Una reacción de incomprensión. No sabemos si Pedro fue el primero, no sabemos cómo reaccionaron los demás discípulos. Es evidente que Pedro no es de quedarse callado. No leímos el pasaje, léelo, del 6 al 9. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya sé. Ahí, María entero, ¿no? A mí me impacta tanto esto que Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Tenía su carácter. No, que hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? Una de las preguntas es, y hubiéramos dicho seguramente, no sé, yo hablo por mí, seguramente lo mismo. Sí, pero la cuestión es cuando no le decimos hoy en día. Esto, la reacción de Pedro, es inmediatamente posterior a lo que estuvimos viendo al principio, de los pedidos de los hijos de Zebedeo. Pedro seguía con el mismo concepto de: vos sos el Mesías, vos no podés hacer eso porque vos sos el que está en otra postura. Esa es. Pedro no lo iba a entender. Bueno, entonces sí. Claro. Pero no lo hace de malo ni de no. No es lógico. Era temperamental, convengamos que Pedro tenía un temperamento importante. Pero lo hace bien ahí, no es lógico, ¿no? Sí. Claro. Lo lógico era que no lo haga. ¿Cómo iba a Lo lógico para todos nosotros era que no lo una haga. locura. A mí
me golpea más esto que dice Pedro. No me lavarás los pies jamás. Y a veces nosotros somos de decirle al Señor algo así. No, esto no lo voy a hacer nunca. No, irme a enfrentar a este que me lastimó y ofrecerle mi perdón, no, eso jamás lo voy a hacer. Pero vos te estás diciendo entonces que nosotros le estamos diciendo no a Jesús, al proceder de Jesús. Tal cual, tal cual. Ahora Jesús le contesta, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. De lo que el Señor nos dice, no todo lo tenemos que comprender ya. No todo lo vamos a comprender ya. Algunos comentaristas dicen que es un acto simbólico, eso lo pueden ver en el libro. Marcos 7:37, el NBI dice, hemos de confiar que todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Cuando la gente hablaba de Jesús, daba testimonio y decía, Él todo lo hace bien. Y siempre debemos confiar en esto, aunque no lo entendamos. El verso 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro veía lo que Jesús estaba haciendo, que lo que Jesús estaba haciendo era la tarea de un siervo y no le correspondía a lo que recién decíamos. La respuesta de Jesús lo descoloca por sus consecuencias. No enfoca su atención en un acto humilde, sino en el significado espiritual del Señor Jesús. La alternativa de ser separado de Cristo es mucho peor que la vergüenza de permitir que Jesús le lavara los pies. Lávame, Señor, lo que haga falta, dice Pedro. Y esto me hace pensar en la confesión, pero un poquito más adelante lo vamos a ver. El baño y el lavamiento. Lee el verso 13 al 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Es evidente que el Señor Jesús hablaba también de la confesión, hablaba de la limpieza interior. Aquí hay dos verbos, el verbo logo, que significa bañado, y el verbo nipto, que significa lavar partes individuales del cuerpo. No obstante, la mayor enseñanza se trata del servicio humilde de unos a otros. La limpieza espiritual es eficacia permanente del perdón de pecados, pero también la limpieza constante de nuestro contacto con el mundo. Hay una vez donde recibimos la limpieza cuando le pedimos perdón al Señor de nuestro pecado, pero la confesión de todo lo que nos salpica durante todo el día es necesaria tenerla cada día también. El lavamiento corporal o exterior no puede reemplazar el lavamiento espiritual o interior. Y dice del 12 al 14. Sí. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Bien, acá vieron que lo primero que hace el Señor les dice, ¿saben lo que les hice? ¿Saben que en los manuscritos es como que no hay una puntuación concreta? Entonces, podría llegar a ser un mandato. Esto que hice no es no una pregunta, sino un mandato directamente. Pero prefirieron la mayoría de los que traducían los escritos ponerlo como una pregunta. Y acá dice maestro y señor y empieza
a dar claramente, a manifestar claramente su deidad. Dice, porque lo soy. Hacen bien en llamarme maestro y señor, porque lo soy. Llamarlo maestro es afirmar su autoridad. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los unos a los otros. Y del 15 al 17. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieres. Ahí nos enseña que dio ejemplo. Ahora pensemos, ¿se sirve solamente cuando hacemos cosas grandes? No, todo el servicio. Todo. Sigue declarando su autoridad en relación al Señor y siervo y al enviador y el enviado. Lo que sabemos que es importante, pero tiene valor cuando lo hacemos. La bendición depende de la obediencia. Porque dice, si hacen estas cosas, serán felices si las hacen. Bienaventurados, felices si las hacen. Juan 21:12. ¿Quién lo podría leer? Juan 21:12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Bien, ¿qué había hecho el Señor? En Juan 21 había preparado el desayuno. Estaban pescando ellos y entonces él aparece la figura de Cristo a lo lejos, no estaban pescando nada en realidad. Entonces él les grita desde la costa, les dice, tiren la red. Bueno, obviamente tiran la red y era un caudal de peces, pero lo que enfatiza es cómo los esperó Jesús a los apóstoles. Preparó, prendió un fuego, preparó pescado. Bueno, finalmente se encuentran todos en la playa, ¿no? Me encanta imaginarme esa escena, ¿no? Porque Pedro le había traicionado, los discípulos se habían alejado, sin embargo ahí se encuentran todos y encuentran la mesa, ¿no? Y me lo imagino a Pedro comiendo y dando vueltas, ¿no? Ahora, nunca considerar el servicio humilde como algo de poco valor o como una pérdida de tiempo. Sobre el final, la última parte, se las quiero leer directamente desde el libro. Una reflexión con respecto al servicio de Jesús. Es muy cortita, está en la página 35 y dice así: hemos visto cómo Jesús expone y ejemplifica el servicio en términos de la imagen del siervo humilde, del esclavo. En su libro El desafío de servir, Charles Swindoll destaca el impacto del pasaje de Marcos en su propia vida. Miren lo que dice. Durante más de 2 años me ha intrigado este versículo bíblico que se halla en el relato de Marcos. Nos ofrece la vida de Jesús. El relato de Marcos que nos ofrece de la vida de Jesús. Algunas veces este versículo me ha perseguido y me ha declarado culpable. En otras ocasiones me ha animado. Lo he usado como base para evaluar el liderazgo. Por lo general he quedado a la vez sorprendido y sobresaltado. Muy a menudo, la verdad de este versículo está notablemente ausente en mi vida diaria. Y entre aquellos que esperaríamos verla mejor demostrada en la comunidad cristiana, no es raro descubrir que muy pocas veces se demuestra. La idea de llegar a ser un siervo me parecía errónea o fatal.
Esta imagen mental me desalentaba por completo. En mi cabeza había una caricatura de una criatura que virtualmente no tenía voluntad ni propósito en su vida. Encorvada, abrumada de espíritu, sin estima de sí misma, sucia, arrugada y cansada. Usted me entiende. Cierta clase de mula humana que con un suspiro se arrastra y camina pesadamente por los largos callejones de la vida. Por favor, no me pregunte por qué, pero esa era la idea que me venía cada vez que oía la palabra siervo. Cándidamente la idea me disgustaba. Está hablando un gran siervo de Dios, un predicador reconocido. Está siendo honesto, ¿no? Una honestidad terrible. Dice, Swinton declara que esta idea le disgustaba de manera especial cuando lo asociaban con la idea de siervo y de líder. Según él, la confusión aumentaba su disgusto cuando yo oía que las personas, especialmente los predicadores, vinculaban los términos siervo y líder. Me parecía tan opuesto como la luz y las tinieblas. Un clásico ejemplo de la proverbial clavija cilíndrica en un agujero cuadrado. Claramente recuerdo que pensé en ese tiempo, ¿quién? ¿Yo, un siervo? Usted tiene que estar bromeando. Es cierto que la figura del esclavo puede parecer inapropiada para describir nuestra relación con Dios. En Romanos 6, Pablo usa la figura de la esclavitud para describir lo que ha ocurrido en la vida de la persona que ha sido redimida por Dios, antes que era esclavo del pecado. Pero ahora soy esclavo de la justicia y esclavo de Dios. La palabra usada para hablar de esclavo del pecado era doulos. El término usado para referirse a esclavo al hablar de siervo de la justicia y de siervo de Dios. Se usa el verbo douleo, que viene de la misma raíz, pero en voz pasiva. Su sentido estricto sería llegar a ser esclavo o hacerse esclavo. Aún Pablo reconoce que la ilustración del esclavo tiene sus limitaciones. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. El apóstol usa la figura de la vida común para describir de manera más fácil de entender la experiencia cristiana. La esclavitud al pecado es una esclavitud involuntaria, en contra de nuestra voluntad, pero la esclavitud a Dios es voluntaria. Nos hacemos esclavos por voluntad propia. Elegimos ser esclavos. Me gustó esto, ¿no? Lo que vemos en el servicio de Jesús es ejemplo, siempre. El hacer y el enseñar. El ir primero con el hacer. En todo lo que se refiere a servir. Y esto es lo que nos podemos llevar hoy, que se permee en nosotros. Primero que somos siervos por voluntad propia. El Señor no te obliga a servir. El servirte es por amor, únicamente. Jamás te va a obligar, pero sí nos dio ejemplo para que sirvamos, para que hagamos como Él hizo, para ser como Él es. Así que, bueno, esta es nuestra clase. La verdad pensé que no íbamos a llegar, fuimos medio vacías, a las apuradas, pero